Dios por la sede en Yopal, por los hermanos que nos acogen desde los medios tecnológicos en Medellín, en las diferentes ciudades. Damos gracias al Señor. Los que nos ven de otra nación, también damos gracias. Los que han hecho llegar sus recursos, de verdad, nuestra gratitud siempre por su gentileza, por su bondad, pero sobre todo por su amor para con esta congregación. Muy bien, ahí están los sugieres. Muy bien, mientras esto ocurre, ¿trajeron Biblia? Les recuerdo que están en un lugar cristiano. Revise qué Biblia, qué libro trajo, hermano. Bueno, ¿trajeron Biblia? El que no trajo una Biblia, por favor, levante su mano, le proporcionamos una Biblia y le damos la dirección de dónde comprar una. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Vamos a continuar con nuestra enseñanza expositiva y consecutiva. ¿De qué? De la palabra de Dios. Estamos enseñando ¿qué texto? ¿Perdón? Primera de Pedro. Y hoy empezamos a desarrollar, entonces ya finalizando nuestra carta de Primera de Pedro, estaremos desarrollando el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. Amén. ¿Vamos bien? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Y mírenme acá un segundito, por favor. La he dividido en 3 partes. La primera parte, una responsabilidad que se da o que tiene que ver con los líderes o los pastores o los servidores. La segunda parte, la responsabilidad que tienen ciertamente aquellos que son cuidados por líderes o los pastores. ¿Me estoy haciendo entender? Y la tercera parte, bueno, la despedida de Pedro. Amén. Vamos con la primera parte. La primera parte que va desde el versículo 1, ¿sí?, hasta el versículo 4. Y dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la ley. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera sección. La segunda, para los que toman apunte o subrayan su Biblia, la segunda sección tiene que ver con esa responsabilidad que deben desarrollar aquellos que son cuidados por quienes ya Pedro ha mencionado. ¿A quién ha mencionado? A los ancianos que están entre vosotros, como él también se considera anciano. Igualmente, ¿cómo dice? A ver, levante un poquito su voz. Igualmente. Muy bien. Estad dispersos. Muy bien. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de orgullo. Porque, ¿perdón? Muy bien. No hay forma de que ustedes sean engañados por una razón, porque sus ojos están puestos ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Cuándo somos susceptibles a engaño? Cuando quitamos los ojos de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Bonito el ejercicio, ¿no? Sigamos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a quienes. ¿A quiénes resiste Dios? A los soberbios, como está escrito en Proverbios capítulo 3, versículo 34. Dice la palabra: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como gatito de porcelana para conduciros. No, perdón. Muy bien. Los ojos puestos en la palabra de Dios.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien distraer, devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis gozado, después de que hayáis pasado sabroso, no, cambiamos el término sabroso, me molesta un poco. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os ¿qué? Os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y la tercera parte, nuestra tercera sección, son el saludo final de Pedro. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias y te pedimos, buen santo Padre, por tu gran misericordia y porque en verdad, ciertamente tenemos en nuestro corazón que eres nuestro Dios de toda gracia, que nos asista tu Espíritu, Señor, para tener la iluminación y así poder entender la revelación, pero de las Escrituras, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, veamos ciertamente cómo en la última sección de esta carta Pedro enfoca ciertamente las actitudes y conductas piadosas para este tiempo y que son necesarias para la iglesia, incluso para la vida personal, ¿no? Espiritual, en cuanto a pastores se trata, líderes se trata, pero también en cuanto a las ovejas se refiere. Vemos dos tipos de personajes ahí. ¿Quiénes son los dos personajes? Primero, menciona a quiénes, a los pastores. Y segundo, menciona a quiénes, a los jóvenes. Ahora, entendamos pues lo siguiente. Jóvenes no se refiere a un tiempo en específico. ¿Sí me hago entender? Jóvenes no se refiere a aquellos que tienen de 15 a 28 años. Porque si no, aquí más de uno estaría excluido para esta palabra. ¿O no? ¿Sí o no? Jóvenes se refiere a aquella etapa, digámoslo así, como de aquellos que van madurando. Jóvenes significa una etapa de decisiones, de determinaciones. ¿Cuántos saben que la juventud es cuando más decisiones se toman? ¿Sabían eso? Y casi siempre tomamos las peores. ¿Sabían también eso? Bueno, los que están en Cristo no. Pero los que no estábamos en Cristo tomamos muchas decisiones y determinaciones que realmente no correspondían, ¿no?, a lo que el Señor nos quería enseñar. Aquí el término jóvenes está haciendo referencia a aquellos que van madurando, o sea, a todos los cristianos, que pasamos de niños, de infantes, y que vamos madurando en la vida ¿qué? Espiritual. Así que jóvenes puede ser tú que tienes 60 años o 70 años. ¿No le anima eso? Pero claro que sí, dijo una hermana, estuviera mi mamá aquí, aleluya, gloria a Dios. Entonces, jóvenes se está haciendo referencia a una etapa de vida cristiana. A esa etapa en la que ustedes y yo tenemos que tomar ¿qué? Decisiones. ¿Ya me estoy haciendo entender por dónde va la palabra? ¿Sí? Bueno, muy bien. Empecemos entonces ciertamente con el primer grupo o las primeras personas. Y dice la palabra, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Quiénes son los ancianos? Vamos por referencias. Ancianos, bueno, cuando dice ancianos está hablando de pastores, pero aquí es donde yo también me doy moral. Anciano no se está refiriendo a mí como un viejito, como un hombre de 80 o de 100 años o de 90 años, no. Anciano se está refiriendo a un líder o pastor que tiene la sabiduría o que tiene el conocimiento de ¿quién? De la palabra de Dios. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Anciano no es un tema cronológico aquí de tiempo, sino anciano aquí es una persona que desarrolla su labor como líder, como pastor. ¿En dónde? Diga, en la iglesia.
¿Sí? Entonces el apóstol Pedro está diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Sí? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, o sea, a todos los pastores. Y él también se menciona como que yo anciano, o sea, yo también pastor, yo también un servidor, yo también un líder con ellos, que he sido testigo de los padecimientos ¿de quién? De Cristo, que soy también participante de la gloria que le será revelada. ¿Qué está diciendo Pedro? Cuando dice ruego, Pedro está diciendo en palabras no cambiadas ni más faltadas. El término aquí es paracaleo, o sea, está haciendo referencia a alentarse. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Les voy a decir, por favor, a cada uno de ustedes que son líderes o pastores, que se alienten entre ustedes mismos, que se den ánimo entre ustedes mismos. ¿Para qué, Pedro? Preguntémosle a Pedro. ¿Para qué, Pedro? Para que apacienten la grey ¿de quién? De Dios, que está en medio de quién? De nosotros. ¿De nosotros quiénes? Señáleme así, hágame así. Diga, de los pastores, señáleme. Si no me señala abajo ya verá. A ver, señáleme, diga, pastor, somos su grey. O sea, ¿ustedes son qué? Diga, ovejas. Uy, hay una hermana aquí, pastor, somos su grey. Le ruego por favor que sea cuidadoso, no vaya que se le dispare. Muy bien, pero sí, ¿a qué estoy llamado yo? Escuche, ¿qué dice la palabra? A apacentar. ¿A qué? A apacentar. ¿A quién? A la grey. ¿De quién? De Dios. O sea que yo estoy llamado a apacentar un rebaño ¿de qué? De ovejas. ¿De quién son las ovejas? ¿Mías? ¿De quién son? De Dios. Amén. Y amados santos, aquí viene algo que sí quiero primero mencionar antes de adentrar en la responsabilidad como pastor. Y es que Dios en su infinita sabiduría, desde la creación, ¿no? Permítanme así, diseñó el reino animal de una manera muy especial. Yo diría que en un gran porcentaje de ese reino animal, cuando de alguna forma se extravían, ellos saben cómo regresar. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí o no? Hay, por ejemplo, aves que llaman aves migratorias y atraviesan continentes, pero saben también cómo que regresar. No sé si alguien ha escuchado algo de las ballenas jorobadas. ¿Sí? Pues son miles de kilómetros que atraviesan. Y hay un avistamiento en la costa pacífica nuestra, avistamiento de ballenas, donde vienen a apacentarse, a aparearse. Y se pregunta, ¿y por qué se aparean ahí? Porque es zona tórrida, o sea, las corrientes del océano son templadas, calientitas, lo que hace que el balleno pues se pueda aparear con su ballenita y tener sus ballenaticos, y ya cuando crecen y todo esto, se devuelven a su lugar de origen para después, años después, regresar y seguirse apareando. Es como si dijésemos algo así como que se vienen de vacaciones, ¿no? A la costa pacífica, ¿no? A tomar el sol, a pasarla bien y a aparearse. ¿Cuántos saben que por lo general se dispara de alguna forma el índice demográfico? Esto es que crece la población después de una luna de miel. ¿Sí o no? Claro, sol, playa, mar, pues a ver. Igual pasa con los ballenaticos, las ballenas. Y ellos regresan a su lugar. Y así las aves, a los ciertos mamíferos, ¿sí? Yo recuerdo una oportunidad, se extravió nuestra mascota y cuando se extrae una mascota, eso es caótico en la casa, ¿cierto? Entonces salió uno buscando por un lado, el otro por el otro lado, avisos, se llame, Facebook, se perdió esta. Y como a las 5 o 6 horas, llegó la muy chulis, tiesa y muy maja caminando a la casa. Dijo, ahí llegó. Y le provocaba a uno hacer de ese perro un perro caliente, pero uno dijo, me tranquilizo. Esto se los digo, hermanos, porque en la gran mayoría de los animales, del reino animal, muchos tienen como ese, permítanme un tanto, ese chip incorporado de cómo regresar, ¿no? De cómo regresar de donde salieron. Pero hay una especie que es bien particular,
que esa sí no sabe ni cómo regresar. ¿Sabe quiénes son? Las ovejas. Uy. Padre, gloria a Dios por las ovejas. Sí, cómo no. Estuvimos no hace poco visitando una familia pastoral muy linda, la que queremos, que apreciamos mucho. Y uno de sus hijos vive bien a las afueras, o sea, casi en una montaña. Y entonces le preguntábamos, ¿no? Oye, ¿y cómo ha sido vivir aquí en la montaña? El hombre vive de montaña a montaña, ¿no? Dijo, bueno, al comienzo, pues de la naturaleza, tratando de plantar algunos árboles silvestres, frutales, este rollo. Y de animales, dijo, pues una que otra vaca. Ujú. ¿Y qué más animales? ¿No has tenido ovejas? Y se tomó así la cabeza. Dijo, es el peor negocio. Así dijo. Le dije, ¿por qué? Dijo, se pierden, no regresan, se enferman, quedan patas arriba y mueren ahogadas, les entra todo tipo de bichos. Dijo, no, eso toca trasquilarlas, toca peluquearlas, toca ponerles aceite en las orejas, en las fosas nasales, porque si no se les pone aceite, crecen larvas a raíz de que son tan lanudas, les crecen larvas en el canal auditivo y cuando esas larvas van creciendo generan un zumbido y ese zumbido las hace correr como locas a tal punto que se botan por un despeñadero. Entonces toca limpiarles con aceite y tremendo. Le dije, y al final, ¿qué dijo? Al final uno no sabe ni qué hacer con esa lana y el kilo de oveja no vale prácticamente nada. Y cuando uno nota aquí el apóstol Pedro, por eso dice apacentad. Y me di a la tarea del término apacentad. Y sí, lo encontré. Apacentad, escuchen. Apacentad expresa el deber de alimentar y enseñar. ¿De qué? Alimentar y enseñar. ¿Y sabe qué es lo que menos quiere la oveja? Que se le alimente y que se le enseñe. Escuche, mire, si una oveja se extravía en territorio desconocido, se desorienta de tal manera que ya se da por perdida. Las ovejas necesitan siempre que se les esté guiando, que se les atienda, que se les proteja, que a veces se les rescate del peligro. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en la gran mayoría que las ovejas, digamos, están en peligro, no es ni siquiera por las circunstancias, sino es por lo terca de la oveja. Usted sabe, ¿no hay por aquí un palito? No, en alguna oportunidad una varita, un palito por ahí. Bueno, el servidor ya me entendió más o menos. ¿Ustedes saben por qué el pastor tiene que andar con un cayado? Y a veces hasta, ¿cómo se llama? ¿Entrenar perros? No, porque quedaría como... No, me dice que si me sirve la sombrilla no me sirve mucho, pero... Bueno, préstemela. Sí, porque quedaría como pastor. ¿Sí? Imagínese yo como pastor. ¿Esto no sirve, hermana? Imagínese yo como pastor. Dios me llamó, fue a instruir y a capacitar las ovejas. ¿Me hago entender? Y a que trasegaran conmigo. ¿Sí? No me llamó sencillamente a mantener y a tener una oveja ahí al lado como si ella no tuviese que trasegar. ¿Me estoy haciendo entender? Él no me llamó a hacer esto con una oveja. No. ¿Sí me hago entender? Y a que la oveja no se moje, y a que la oveja no camine, y a que no. Él me llamó fue a guiar. ¿A qué? A guiar. ¿Y a qué más? A alimentar. ¿Sabe cómo la oveja sigue al pastor? Bueno, no, hermana, tranquilícese. Sí, no, tampoco. No, tranquila. ¿Sabe cómo seguía esa oveja? Esto es callado. Se golpea en el hocico. Todo el tiempo. No en la cola, pues, ni al lado, no, en el hocico.
y se le tiene que hacer sonar, como para que en medio de ese sonar ella pueda entender por cuál es la dirección. ¿Sí me hago entender? A eso nos llamó Dios a los pastores. Pero a muchos y a la gran mayoría de ovejas esto no gustar. ¿Por qué? Porque hay que golpear ¿dónde? En el hocico. Mire, santos de Dios, escuchen lo siguiente. Cada vez, amados santos, que a nosotros se nos llame la atención o se nos dé alguna instrucción, bueno es acatarla, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos evita riesgos y el correr peligros. Y la mejor forma, hermanos, de que ustedes como ovejas no corran riesgos ni caigan en peligros es obedezcan. ¿Qué? Pero parece ser que las ovejas son las que menos obedecen. Y escuche, fácilmente hubiese podido haber dicho la palabra, escuche, apacienten la grey de Dios. Grey son ovejas, ¿claros? Pero hubiese podido haber dicho, apacienten ositos de peluche que son de Dios. Uy, eso hubiera sido, wow. Apacienten ositos pandas. Uy. Apacienten, lo otro. Tampoco nos llamó a apacentar cabras. Yo, hermano, si usted tiene un espíritu de cabra, yo no estoy llamado a apacentarlo. Porque usted va saltando de redil en redil, de cerca en cerca. ¿Sí me hago entender? Sí, hermano, si con ovejas el pastor casi que se va de manicure, ¿cómo sería con cabras, hermano? No nos llamó a apacentar cabras, hermano. Y a veces el pueblo de Dios actúa como cabras. Van de un lado a otro. Por eso las abuelas decían, más loca que una. Así decían o no, ¿cierto? Amados santos, dice la palabra que apacentemos ¿qué? Las ovejas. Las ovejas necesitan un pastor. ¿Para qué? Para que las guíe, las atienda, las proteja, ¿no? Y para que las rescate del peligro. Las ovejas pasan. ¿Ustedes saben qué se la pasa una oveja la mayor parte del tiempo? ¿Sabían? Comiendo y bebiendo. Hermano, ¿sabe que debiese de ser la actitud nuestra como ovejas? Comiendo y bebiendo. Uy, hermano, ¿usted sabe la calidad de ovejas que seríamos? Si pasásemos tiempo comiendo y ¿qué? Bebiendo de su palabra. Pero se les dice en taller del método y ya están pensando si va a llover o no. Se les dice taller del método de 9 a 4 de la tarde y están pensando, ¿y dan almuerzo? ¿Y qué es el almuerzo? Bueno, no sé, pero... ¿Y el café que dan aquí es con leche deslactosada o entera? Porque a mí me cae pesado. Ay, hermanos, ¿sí me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? Y escuche, pero si se pierden, las ovejas son incapaces de hallar alimento. Es más, las ovejas son como tan terquitas que incluso se comen todo tan indiscriminadamente que hasta plantas venenosas se pueden comer y no se dan cuenta. ¿A ustedes no les parece que eso también ocurre hoy? Se comen lo que sea, hermano. Les dicen decreten, declaren, arrebaten, se comen todo eso. Amados santos de Dios, las ovejas se beben lo que sea se beben, hermano. Por eso es que las ovejas, dice la palabra, necesitan ese pastor, o sea, necesita a alguien como pastor que las apaciente. Es necesario guiarlas, incluso hasta el mismo lugar donde hay agua, para que esa agua que van a beber no vaya a ser impura, por ahí estancada. Y lo otro, ¿ustedes sabían que una oveja no puede beber agua caliente? ¿No sabían? Toca llevarlas a lugares donde la agüita esté fresca. ¿Se acuerdan del Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me pastorea, y siempre me pastoreará, ¿sí? ¿Sabe por qué muchas veces no pastorea? Porque la oveja no se deja pastorear. El Señor es mi pastor y nada me faltará.
Dice delicados pastos. O sea, no es en cualquier lugar. En aguas verdaderamente puras, no son cualquier agua. Amén. ¿Me estoy haciendo entender, amados santos? Pero ¿quién es la que no se quiere dejar pastorear? La oveja. No quiere comer buenos pastos ni beber agua pura. Y eso es lo que, a eso estamos llamados nosotros los pastores. A eso estamos llamados. Mire, debido a que la lana segrega tantas sustancias, la oveja también puede desarrollar muchas enfermedades. Tanto, amados santos de Dios, que el pastor tiene que estar pendiente de la oveja, incluso de su partecita de atrás, para estarla limpiando. Porque cuando la llegue a tomar uno de esos parásitos, la mata en días. Por eso el Señor dice: apacienten, o sea, cuiden, guíen, instruyen, límpienlas. Y el limpiar consiste también en quitarles toda esta cantidad de lana. Bueno, no de esta, sino la lana de... Hay unos que son especialistas en esta, bueno, el que entendió, entendió. No, la lana, ¿saben por qué? Porque si se deja demasiada lana, pues su transporte, su trasegar va a ser demasiado pesado, no es el mismo, va a albergar muchos bichos y por ahí, pues obviamente su vida se va a disminuir, su vida en días se va a disminuir. Entonces toca estarla también pasándole el trasquile. O sea, todo para decirles, hermano, y santos y santas de Dios, que aunque se es pastor, la labor no deja de ser menos agotadora, menos ciertamente esforzada y menos dedicada. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque el pastor no quiere, porque la oveja se resiste. A muchos les cuesta el aprendizaje y el que se les enseñe. A muchos les falta la humildad para aprender. Cuando yo aprendí con el método inductivo, la palabra ya va a ser un bastante tiempo, a mí me lo enseñó un joven de 20 años que todavía no tenía ni novia. Y él iba y a mi casa, tomaba el tablero, nos enseñaba con nuestros hijos, con mi esposa. Un joven de 20 años me enseñó el método inductivo. Vieran lo que aprendí. Pero hoy en día el cristiano quiere todo menos aprender porque creen que ya se las saben todas. Amados santos de Dios, no es de extrañar entonces que Jesús comparara a las multitudes desorientadas, confundidas, impuras y espiritualmente perdidas como rebaños de ovejas sin pastor. No es casualidad que Dios haya comparado estas multitudes. Estas no podían alimentarse espiritualmente por su cuenta y no tenían a nadie que las guiara en aquel momento. Por eso el profeta Isaías menciona en Isaías capítulo 53 en el versículo 6 cómo llama a las ovejas y cómo nos llama a nosotros. Dice el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. ¿Quién no anduvo aquí descarriadamente? Muy bien. Escuchen, para los que no andaron descarriadamente, el solo hecho de no haber vivido en Cristo desde el primero de sus días ya lo hace un descarriado. Porque ¿sabe quién es el pastor de pastores? Cristo. O sea que desde antes, desde mucho antes, ya andábamos descarriados. Solo con el hecho, escuche, de no haber seguido ¿a quién? A Cristo. Ahí ya estábamos descarriados. Porque es que descarriado no es que usted diga: no, yo no fui como la hermanita que sí fornicó, como aquel que adulteró, como aquel que robó. No, eso son buenas obras, hermano. Y las buenas obras no salvan ¿a quién? A nadie. Antes de Cristo todos nosotros, dice Isaías, ¿quiénes? Todos. Antes de Cristo. ¿Nos qué? Descarriamos. O sea, antes de Cristo no conocíamos ¿qué? Los principios y las verdades eternas. ¿Me estoy haciendo entender? Así que, amados santos, ¿a quién entonces el Señor envió a pastorear? ¿A quiénes? Pues sí,
a los pastores. Aquí, ¿quiénes son esos pastores? ¿Cómo los llama él? Los llama ancianos. ¿Y sabe qué significa ancianos? Que son maduros espiritualmente, maduros en el conocimiento de la palabra, maduros en cuanto a su testimonio, maduros en cuanto a su ejemplo. Les llama también supervisores, hace el término anciano, que es episcopos. Les llama también de alguna manera cuidador de sus almas. Eso es un pastor. Pero el pastor desde la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo soy pastor para enseñar la palabra. Ahora bien, lamentablemente hoy están surgiendo pastores en un año. Son líderes a los 2 meses, a los 3 meses, sin estudio, neófitos de la palabra. Estos neófitos se envanecen y caen en la condenación del diablo, dice la palabra. Hoy en día, hermano, están surgiendo una serie de personajes que sacan de contexto los textos para crear falsas doctrinas. Hermanos, el término aquí anciano es uno maduro. Por eso también, amados santos de Dios, cuando vaya a buscar consejo, busque el consejo en un maduro, Vamos a ver aquí. Busque consejo en uno que tiene mayor grado espiritual que usted. Amén. Sí. Allá me conocen, sabe que me da sarpullido. Muy bien, amados. Busquen consejo en uno que tiene un mayor grado de espiritualidad que usted. Amén. ¿Qué hace prestando su oído para comezón de lo que dijo fulano, fulana, sutana? Mire, hermano, casi siempre las ovejas más tercas y descarriadas se jalan a las otras, se llevan a las otras, ¿o no? ¿Ustedes saben cómo se armaron los caminos antes de que fuesen las carreteras? Soltaban el ganado, o soltaban las ovejas, o soltaban cualquier tipo de animal, y por donde tomara por ahí empezaban a abrir brecha. Amados santos, se les recomienda, si usted va a buscar a alguien, que sea alguien de mayor grado espiritual, para que lo apaciente. Esto es para que lo instruya, para que lo capacite, no para que lo acompañe, para que lo exhorte, para que lo entrene. ¿Me estoy haciendo entender? No para que lo entretenga, sino para que lo entrene, hermano. Amén. Eso es ciertamente, y esa es la responsabilidad del pastor. Verdaderamente aquellos a los que Dios ha llamado y ha dotado para guiar, para proteger y alimentar a la congregación desde la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad, amados santos de Dios, y la mía como pastor, predicar la verdad. ¿Predicar qué? Lo mío es entrenamiento, no entretenimiento. No confunda. ¿Me estoy haciendo entender? Lo mío es entrenarlos, no entretenerlos. Lo nuestro es que ustedes crezcan, que maduren, alimentarlos, pero desde la palabra. Amén. ¿Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? Entrenamiento, no entretenimiento. Yo no entretengo a nadie, hermano. ¿Saben por qué? Porque la palabra en sí misma no entretiene a nadie. La palabra de por sí, cuando es predicada, nos desacomoda, ¿o no? ¿No lo desacomoda? Entre otras, la palabra cuando es predicada de verdad incomoda, ¿o no? ¿No les incomoda? Los voy a incomodar. ¿No incomoda la palabra? La palabra es incómoda. De hecho, hoy que estaba en nuestra aula, que hay una aula presencial del básico que estoy enseñando, y habla que todo aquel que practica el pecado, ¿qué? Es hijo del diablo. Así dice, ¿no? Estamos viendo Juan, ¿no? Todo aquel que practica el pecado, o sea, todo aquel que deliberadamente, todo aquel, como dijo un hermano, que tiene como terapia pecar, es hijo de ¿quién? Del diablo. Y dijo un hermano, uy, pastor, yo creo que uno se aguanta una grosería, la peor vulgaridad, menos que le digan hijo del diablo. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? Pero la palabra dice así. La palabra dice, mire, imagínense que llega alguien y es practicante del pecado. Mire, así yo tenga
no sé, yo no tengo como unas maracas, una pandereta. Así yo se lo diga con música, mire, usted practica el pecado deliberado y le haga sonar música, o con palmas, yo le haga, usted practica el pecado deliberado, usted es hijo del diablo. ¿Ofende? Así se lo diga con música, ofende. Pero la palabra es clara, hermanos. Y nosotros como pastores, siervos de Dios, líderes, cada uno, estamos llamados a predicar ¿qué? La verdad. Y la verdad de por sí en sí misma es ofensiva. ¿O no? Claro. Cristo les dijo, nido de víboras, sepulcros blanqueados. Imagínense en esa época decirle a esos fariseos eso, hermano. Ustedes son un nido de sepulcros blanqueados. Wow. Yo aquí a nadie le he dicho nido de víboras y se molestan. Oiga, hermano, no practique el pecado. Oiga, oveja, venga, va por el camino que no es. Ese no es el camino, venga, es por acá. Se molestan. Amados santos de Dios, ¿a quienes el Señor envió a pastorear? Es importante que tengamos muy claro esto, hermano. Envió a pastorear a aquellos que utilizan la palabra con precisión. Cada uno tendrá su paga en aquel momento, hermano. El que habló con la verdad y predicó con la verdad, como el que no habló con la verdad y no predicó la verdad. Cada uno tendremos nuestra recompensa. Así que, amados santos de Dios, continúa entonces el apóstol Pedro hablando en cuanto a apacentar y a esta preciosa tarea que conlleva una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad como pastores siempre será, amados santos, la verdad. Pastor, es que si usted habla, a mí alguien me dijo, pastor, bájale un poquito. Es que usted, bájale un poquito, pastor, pues es que eso así como tan de frente y así como tan, eso como que la iglesia se va desocupando. Mire, hermano, ¿sabe? Prefiero esos no tan muchos camino al cielo y no un montón de cabras directo al infierno. Prefiero de aquellos que son ovejas, que cuando abramos los ojos estemos a las puertas de ¿quién? Del cielo. Y no ser de aquel pastor que los guía y que cuando tengamos que abrir nuestros ojos estemos a las puertas del infierno. ¿Sabe qué me van a decir? Pastor, usted nos trajo hasta acá. ¿De quién es la responsabilidad? Del pastor. Y por responsabilidad es que les tengo que predicar. ¿Qué les tengo que predicar? La verdad. Algunos hasta cuando se les enseña la verdad, ¿no? Se sienten como tan aludidos que creen que uno les predica un sermón con dedicatoria a ellos. Y el uno mira al otro y le dice, ¿usted qué le dijo al pastor? Me está echando vainas. Y de pronto la esposa mira al esposo, ya se fue a quejar, ¿no? No, hermanos. Mire, cuando uno se para en este púlpito, escuchen, permítanme un tanto el término un tanto rocambolesco, bananero, criollo, tórrido, tropical. Cuando uno se para aquí, no es para echar indirectas. Cuando yo me paro aquí, predico las directas. ¿Las qué? Las directas. La palabra no es de indirectas, es de qué? Directas. ¿Me estoy haciendo entender? Así que, amados santos de Dios, Jesús es muy claro, amados santos. Mire, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro en Juan capítulo 21 versículo 15 al 17: Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
le dijo ahora: pastorea. ¿Qué? Mis ovejas. Escuche. Desde muy chiquitos espirituales, nuestra labor es llevarlos a que crezcan. ¿A que qué? Si ve que pasaron de corderitos a qué? A ovejas. Si ve que dice: apacienta mis corderos. Y después dice, escuche, pastorea. Esto es discipula. ¿Qué es? Y el discipulado se da a través de la enseñanza de la. Entonces, ¿porque usted no quiere aprender? Si mi responsabilidad es apacentar y pastorear, ¿cuál sería entonces tu responsabilidad, joven oveja? ¿Cuál sería? Dejarse enseñar, presentarse humildemente para ser ¿qué? Instruido. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios y santas de Dios? Y continúa ahí, dice el apóstol, el Señor Jesús al apóstol Pedro en su momento: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús entonces le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, apacienta desde corderos, discípulalos como ovejas y síguelos cuidando como ¿qué? Como ovejas. Pero escuche, no estamos solamente para apacentar los corderitos, sino para que ese cordero lo podamos discipular como ¿qué? Como oveja. Y ya discipulado como oveja, seguirlo cuidando como ¿qué? Como oveja. Pero usted no se puede quedar como un cordero todo el tiempo, como un corderito. O sea, hay más de uno. ¿Cuánto lleva en la vida cristiana, hermano? 35 años. Y sigue portándose como un corderito chiquito, indefenso. No, hermano, sin crecer, sin edificarse, sin madurar. Todavía está pendiente si el pastor lo saluda o no lo saluda, si el hermano le hace buena cara o no le hace buena cara, si le toca servir acá o le toca servir allá. Maduren. Por el amor de Dios, hermanos, ya. Todos quieren derechos de cordero, pero no responsabilidades de oveja. ¿Sí me dice entender? Como muchos jóvenes, ¿o no? Hay muchos jóvenes. Quieren derechos de niño, pero no responsabilidad ya de adulto. Y por eso muchos papás lo siguen tratando a ese armario de 40, 50 años como si fuera un niño. Hágame el favor, hermano. Y reclamando como niño. Si vas a reclamar como niño, responde como adulto. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Y lo estábamos hablando ahora también en nuestra aula virtual. No, jóvenes, usted a sus 18, 20, 22, 24, 25 años tiene que ser autosostenible, responsable. Usted también tiene que aprender a proveerse, a sustentarse. Estamos en un tiempo donde todo ciertamente es de puro cordero. Dame. Uy, le provoca a uno, ¿cuál me? Todo es dame. No, ya no más cordero. Tienes que ser una oveja ya, crecer, madurar, ser autosostenible, salir, laburar. Pastores, que en este país no hay oportunidades. Les doy este dato. La estadística dice que en tiempo de pandemia, en nuestra nación se crearon alrededor de 300,000 emprendimientos. Somos la segunda nación en Latinoamérica con más emprendimientos a nivel de Latinoamérica y la cuarta nación, sin tener en cuenta Estados Unidos obviamente, o teniéndolo en cuenta en cantidad demográfica, la cuarta nación en el mundo con mayores emprendimientos. ¿Qué espera, joven? Que el Estado muchos votaron por el ¿o no? ¿Y hoy cómo están? Sabroso. ¿Cómo no? No, joven, a ser emprendedor, a pedirle al Señor: bueno, Señor, dame sabiduría, Dios, dame la sabiduría, dame la fuerza, dame la creatividad. Oh, Rey. Y que puedan verdaderamente desarrollar sus talentos, porque cada joven tiene ¿qué? Talentos. Claro que algunos que parecen que están lentos, pero otros tienen talento. No, santos de Dios. Y así son las ovejas en la iglesia. Todo el tiempo es todo buscando la mano de Dios, pero no la presencia de Dios.
buscando qué hay para ellos, pero no dando para otros. No, santos. Mi responsabilidad como pastor es que ustedes pasen de corderitos a ovejas. No puede ser, hermano. 50 años y todavía luchando con lo mismo. Por el amor de Dios. No, como dirían las abuelas, échese agua. En serio, hermanos. No, revísese usted como oveja, hermano. ¿Qué es lo que le zumba por allá adentro? No se puede, no es posible. Después, tal vez, quizá, quién sabe, con estas enfermedades, con estos achaques, con el, ay, hermano, páseme ese. Por el amor de Dios, hermanos. No, por favor, santos de Dios. Este es un tiempo para tener carácter de oveja, de que se dejen formar como ovejas, sean humildes, sean sencillos. Esto de que todos se lo saben, mire, ni yo no me sé todo, hermano. Yo tengo que ir a pedir consejería, tengo que ir a pedir dirección, instrucción, tengo un pastor. No, hay más de uno que, pastor, yo ya me sé las cosas de Dios. Asústame, ya se las sabe todas. No, santos de Dios. Y el joven, por eso habla aquí, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los jóvenes. Pero escuche, a las jóvenes ovejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en la juventud donde se toman más decisiones. Y casi siempre las decisiones que tomamos cuando jóvenes son las que, las peores. Ni siquiera no las mejores. Y dice el papá y la mamá, mi hijo, venga, mire, que esa amistad no le conviene. Mire que ese muchacho no. Mire, mi hija, que esa amistad no le conviene. Levántese, mi hijo, que ya son las 11 de la madrugada, levántese. Báñese, mi hijo, mire, ya lleva 3 días sin bañarse. Póngase desodorante. Yo sé que no hay plata, pero parta un limón en 4 y no hay problema, mi hijo. Es increíble, hermanos. Por el amor de Dios, por eso Pablo le estaba hablando a quiénes. Pedro, ¿a quiénes? A los jóvenes. ¿Y cómo dice que debemos nosotros de pastorear? Dice, cuidando de ella. ¿Y cómo más dice? Dice, no por fuerza. O sea, esto no es porque nos toca. ¿Y cómo dice? Sino es un término de qué? De contraste. Sino como voluntariamente. Así es como hemos de pastorear nosotros los pastores. Usted como líder, como servidor, usted como cristiano, si va a traer otra persona, si va a evangelizar otra persona, hágalo como voluntariamente. ¿Qué significa voluntariamente? Desde el mismo actuar de Cristo. Venga con otra persona el próximo domingo, hágalo como voluntariamente. No lo haga porque le toca. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Y qué más dice? No por ganancia, ¿qué? Hermano, nosotros los pastores no podemos hacer de la fe un negocio. No estamos llamados a eso, hermanos. Por el amor de Dios, mire, con temor y temblor se los digo, que Dios nos guarde a mi esposa y a mí, y a mi hijo y a su esposa. Pero no podemos hacer de la fe un negocio, hermanos. Y hoy es lo que estamos viendo, ganancia deshonesta. ¿Sabe qué significa ganancia deshonesta? Traer negocios dentro de ¿qué? De la iglesia. Y hacer de las ovejas ¿qué? Un negocio. Hoy ya vemos pastores que establecen pirámides en estos temas de estos mercados de red multinivel. Por favor, a eso no fuimos llamados. Hay uno por ahí que dice quiere ganarse $3,000 en una semana. ¿A quién no le suena eso? Por favor, hermanos. Ganancia deshonesta, hermanos. Incitar a la avaricia, a la codicia. Animar para crear este tipo de emprendimientos tipo red multinivel. Por favor, amados santos de Dios. Dice el apóstol Pedro, escuche, mire, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de ¿qué? De la grey. O sea, tenemos que ser ejemplo y testimonio. Ahora, no teniendo como señorío. ¿Sabe qué significa señorío? Como ese autoritarismo sobre las ovejas. Pero ¿sabe por qué algunos practican el autoritarismo en las ovejas? ¿Ustedes saben por qué? Porque la oveja misma se encarga de eso. La oveja misma no va y busca el consejo de Dios a través de la palabra.
Pastor, ¿me corto las uñas o no? Ay. Pastor, ¿me corto el pelo? Pastor, ¿será que si salgo? ¿Será que si entro? ¿Será que si me acuesto? ¿Será que si me levanto? ¿Será que si hago? ¿Será que si no hago? Por eso es que muchos se vuelven amos y señores de ellos. Porque no van y escudriñan la. Mire, hermano, yo soy pastor, no soy institutriz ni su niñera. ¿Claros? Yo soy pastor, no soy su parche, ni soy su, ¿cómo se dicen? Parche, no sé, ¿cómo se dice el otro? Su parcero. Yo no soy su parcero, soy su pastor. Claro, su amigo, su servidor, pero no soy su parcero. O sea, ¿qué es parcero? Yo no soy el que está para arriba y para abajo con usted diciéndole, hermano, ¿será que come? ¿Será que se levanta? ¿Será que se acuesta? ¿Será que sube? ¿Está deprimido? Sí, ¿está deprimidas? No. ¿Qué tenés? ¿No? Y algunos están esperando en las iglesias que los traten así. No, hermano, tienes que pasar de cordero a ¿qué? A oveja, por el amor de Dios. Aquí dice pastores, no dice institutrices ni niñeras. Y a veces, hermano, como que nos toca así, como niñeras. No, hermano, ¿saben por qué? Porque las ovejas no van directo a ¿qué? A la palabra, al consejo. Claro, que damos consejería, sí. Que les asistimos, sí. Claro que sí. Pero hermanos, después de una consejería, después de marcarle los lineamientos, por dónde debe de ir el camino, conforme a la palabra, y usted después de 15 años igual, uy no, como diría mi abuela, échese agua, despabilese. Por favor, santos de Dios. Y ya viene esa otra parte, porque dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible ¿de quién? De gloria. El príncipe de los pastores es uno de los títulos más hermosos para Cristo, de los más hermosos que he visto. Y sabe, ese día cuando Él aparezca, amados santos, que es su segunda venida, a los pastores que han guiado, cuidado, a los pastores que han apacentado, que han instruido, que han predicado la verdad, que han enseñado la verdad, a esos pastores les será dada una recompensa. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Y viene la segunda parte, que son ¿quiénes? Igualmente ¿quiénes? Jóvenes. Estad sujetos ¿a quiénes? A los ancianos. O sea, aquí hay un principio. ¿Y el principio es cuál? El de que se nos gobierne. ¿El de que qué? Se nos gobierne. O sea, ¿necesitamos una autoridad en nosotros? ¿Sí se necesita o no? Claro que sí, hermano. Pero en medio de esta sociedad, santos de Dios, ¿no? En medio de este caos de ingobernabilidad, porque lo que vemos de desorden, de desorganización, el reconocimiento de autoridad no está. Mire, hermano, hace 30 años uno le iba a decir a un policía feo, ibas a la cárcel. Se reconocía la institucionalidad, con defectos, con errores, yo no sé, pero reconocíamos las instituciones. Éramos respetuosos, hermano. Éramos cuidadosos. ¿Usted cree que uno le iba a, como dicen, gongosomay? ¿Sabe qué significa gongosomay? Rezongar. O sea, una expresión gutural. Eso es rezongar. ¿Quién ha sido rezongón aquí? Hermana, parece que usted y yo nomás. ¿Quién ha sido rezongón? Y esta iglesia así. Rezongones de Cristo. ¿Todos hemos rezongado alguna vez? Ahora pregunto, ¿a usted le agrada ese rezongar de su hijo? ¿Qué le provoca hacerle? Tranquila, hermana, tranquila, tranquila, hermana. Rezongar. Rezongones, hermano. Y somos así, hermanos. No reconocemos la autoridad. El pastor, hoy la figura del pastor, hermano, está prostituida, permítame en el término. ¿Y saben por qué? Porque los mismos pastores se han encargado de eso. Por sus malas prácticas, por las prácticas no piadosas. Pero ¿quién no ha sido rezongón? Hoy rezongan. Oye, ¿qué vas a citar? ¿Qué? ¿Qué? Ja.
Usted sabe yo donde a mi papá le hubiera dicho, ¿cómo me hubiera ido? Como dijo una hermana, en aquel tiempo nos tocaba coger leña en el monte, atravesar el río, traer agua en baldes, ¿no? Y vaya y dígale usted a su mamá que no, o a su papá. Porque en aquel tiempo sí lo alineaban a uno, ¿no? Esto se lo ponían para acá, bien alineado. Hoy no, hermano. Hoy el nene, el niño, la niña son los emperadores de la casa. Los pequeños emperadores sentados en su trono llamado celular o tablet. A los que los papás siempre que el niño dice, no quiero y qué, los papás dicen, aleluya. Ay, hermano, vaya usted que uno le dijera, papá, no quiero y que. Ese sí lo dejaba uno hablando como el Pato Lucas. Amados santos, ¿sabe qué dice el apóstol Pedro? Sujetos a los ancianos. Mire, hijos, sujétense a sus padres. Si su papá le dice no, es porque es no, hermano. Ningún papá quiere lo peor para usted, joven. Ninguno. ¿Y sabe por qué? Porque su papá ya se comió lo peor. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Así somos o no? Pero llega un momento en que no se sujeta, listo. Sigue con sujeta, no se sujete. Y vaya que entonces la vida lo trate y lo forme. Porque esa es otra. Como ya muchos papás sufrieron, yo no quiero que mi muchacho sufra lo que yo sufrí. No, yo no quiero que mi muchacho pase por eso, porque fue mucho el sufrimiento. Por eso es que lo sigo cuidando aún. ¿Y cuántos años tiene el armario? 50. Y lo sigue cuidando la mamá. Por favor, hermanos. Hay algunos que se casan y no tienen casa ni tienen esposa, sino que lo que tienen es mamá. Mire, hermano, usted se casó fue para sustentar, proveer, cuidar y amar a su esposa. No se casó para que su esposa lo cuide como lo cuidaba su mamá. Porque ¿cuántos saben que ninguna mujer en este planeta nos va a cuidar como nos cuidó nuestra mamá? ¿Sí o no? Nuestra esposa nos va a cuidar, pero a la manera de ¿qué? De esposa. ¿Y nos va a cuidar o no? Claro que sí. Claro que sí. Pero no lo va a hacer como lo hizo mi mamá. Como le dirían a alguien, eso fue su madre, allá usted. Aquí no, le recuerdo que yo soy su esposa, mi hijo, su esposa. Claro, hermanos. Por el amor de Dios. Por eso es que muchos, dice la palabra, mire, igualmente sujétense a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? De humildad. Ovejas tienen que ser humildes, ovejas tienen que sujetarse. Y mire, sujétense a su pastor cuando su pastor lo que les ofrece es pasto fresco y agua fresca. Mire, hermano, no me insulte a mí. ¿Por qué me insulta? Si usted quiere, vaya a la Biblia, insulte a Juan. No insulte a Pedro, hermano. Póngale una tutela a Santiago cuando habla de la lengua, por ejemplo. ¿Por qué me va a insultar a mí, hermano? ¿Yo qué culpa tengo, pobrecito yo? ¿Yo qué culpa tengo, hermano, si Juan dice, vosotros si sois practicantes del pecado, sois hijos de él? Entonces, ¿por qué me escupe a mí? Vaya, escupa a Juan. Vaya, arranque entonces ese pedazo de la Biblia, hermano. Pero cuando de apacentar, de instruir, cuando de enseñar se trata, el pastor debe utilizar la palabra con precisión. Hermano, que eso se llama adulterio. Y la mujer con la que estás, que no es tu esposa, se le llama ramera. ¿Cómo se le llama? Ay, no, pastor, no hable así tan fuerte. Dama de compañía, la señorita. No. A las cosas por su. Y la palabra es clara, hermanos. ¿Cómo vamos a hablar de alguien que no desarrolla sus labores a tiempo, que no es diligente? ¿Cómo le vamos a decir, hermano, es que comete ciertos errorcillos? ¿Eso cómo se llama? Pecado, negligente, apático, pusilánime. ¿O no? Perezoso. ¿Cómo? Ay, no, desalentado, póngale desalentado. No.
Es que queremos cambiar los términos, hermanos. Y continúa el apóstol Pedro diciendo: Dios resiste a quienes, a los soberbios. ¿Y sabe quién es el soberbio? El que no se deja instruir, el que no se deja corregir, el que no se deja guiar. Y continúa Pedro y dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Ya vamos entendiendo por qué muchas oraciones no son contestadas. Ya vamos entendiendo por qué pasamos por tantas situaciones. Déjense instruir, amados santos de Dios. Ovejas. Ya, hermano, tiempo de cordero, ¿a qué? A oveja. Pastor, pero estoy recién llegado. A propósito, ¿quién nos visita por primera vez? Levante su mano. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Pero hermanos, ya es tiempo, hermanos, de que, mire, el inmaduro, ese infante, ese niño que lleva 10, 15 años en una iglesia, sigue siendo niño, infante, inmaduro. ¿Saben por qué? Porque no se ha dejado instruir. Y por eso son llevados por vientos de doctrinas, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y nunca desarrollan sus talentos. Uno dice: aquí mire, se necesitan jóvenes para multimedia, ¿usted qué sabe hacer? Y uno a veces cree que, la verdad, yo a veces digo: pero ¿qué le pasa a este joven? Parece como embalsamado. Digo, hermano, mire, los jóvenes son vigor, fuerza, emprendimiento, aliento, ganas. ¿Sí me estoy haciendo entender, santos de Dios? ¿Y a quiénes llama jóvenes Pedro? A todos nosotros. ¿A quiénes? No, es que yo ahorita, pastor, usted no sabe por la situación que pasa. Usted no sabe cómo, usted no sabe. Es que, pastor, es que, ay, pastor, es que tiene todo esta hermana. Pastor, es que soy madre y cabeza de familia. Esto ha sido tan duro, tan difícil, tan terrible. Me dice: esta hermana. Entonces, ¿en quién ha creído? ¿Quién es su pastor? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su marido? Cristo. Y Él no falla. Amén. Entonces, como para que usted sirve, hermana, no sé, pastor, estoy que intento y le pido al Señor que me revele cuáles son mis talentos. ¿Y cuánto lleva en la iglesia, hermana? Llevo 32 años, pastor, pidiendo revelación. Me provoca decirle: ¿sí sabe lo que me ha revelado ahorita el Dios, hermano? ¿Sí sabe que me ha revelado, hermano? Présteme eso rápido. Muévase, oveja. Si ve las ovejas, hay unas lanudas. ¿Sí sabe que Dios me ha revelado, hermano? ¿A qué no sabe, hermano? Hermano, ¿a qué no sabe Dios que me ha revelado? Y mire, está tan cegado el hermano que dice: que me señale, pastor. Ay, hermano, que me señale, que usted sabe que Dios me ha revelado, hermano. Usted sabe, hermano. Pastor, que juguemos béisbol. Ay, hermano. Por el amor de Dios, jóvenes, todos ustedes tienen un don, un talento. ¿Cómo lo están poniendo al servicio de Cristo? Bueno, tal vez dentro de la iglesia no todos, pero afuera, ¿cómo? ¿A cuánto le predicas a diario? ¿A cuánto les invitas? ¿Los estás llamando? ¿Estás diciendo: oye, vamos? Mire, hermano, el mejor favor que tú le puedes hacer a una persona, y te lo va a agradecer con vida eterna, es que le prediques a Cristo para salvación. ¿Me estoy haciendo entender? Y voy terminando, los jóvenes de la alabanza. Bueno, yo miro este reloj dice que faltan 10 para las 9. Por eso estoy como tan relajado. 10 para las 9, hermanos. Continúa y dice la palabra. Dice ahí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿A quién le está diciendo? Diga: a las ovejas. Ahora, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién es la poderosa mano de Dios? Visible aquí en la tierra. ¿Quién? Los pastores. Es que a veces somos tan místicos, tan supersticiosos, que dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y andan como así: humillaos bajo la, humillaos. No, humillaos significa sométanse a la autoridad de ¿quién? De Dios. Porque sabe, los pastores son la mano
de Dios. ¿Por qué la mano? Porque hacen la parte de la labor. ¿De la qué? De la labor. ¿Cuál es la labor? Llamar y predicar. ¿Para qué? Para salvación. Y a partir de ahí apacentarlos como qué, como corderos, para que crezcan y sean discipulados como qué, como ovejas, y que después se sigan cuidando como qué, como ovejas. Pero no que se queden como viejas, perdón, discúlpenme, pero no que se queden ahí simplemente como corderitos y se vuelven viejas o se vuelven viejos. Mire, hermano, hay mucha gente envejeciendo en las bancas, pero poca gente madurando. Una cosa es envejecer y otra muy diferente es madurar. Gente haciéndose vieja, y vieja no por los años y por su aspecto, sino por su forma de actuar. Uno ve de verdad esas generaciones tan especiales que pasa de los 60, de los 65, 70, 75 años. Oye, y parecen más activas que un joven, hermano. ¿No han visto? Son como tan diligentes esas señoras. Y uno ve esas jovencitas y le cuesta a esas jovencitas mover una pierna. Le piden permiso para mover la otra. Y uno ve a esa señora de 70, 75 años que sube, viene, baja. Hoy las generaciones les cuesta. Es una cosa tremenda, hermanos. Yo no sé si ustedes notaron generaciones de mamás o de señoras ya grandes. Mírenlas, mírenlas, jóvenes, miren a su mamá. Jovencita, mire a su mamá. Mire, su mamá tiene una particularidad. Así como hay una particularidad en la naturaleza, en el reino animal, también hay una particularidad en las mujeres y en especial de sus mamás. Sus mamás tienen la capacidad de hablar por teléfono, planchar, poner la olla express y decirle a usted: muévase, muévase, muévase. Mire, ahí están, ahí. Sí, que me decía Pancha. No, el próximo domingo. Espera un momentico. Sí. Cierra la puerta. Sí, pero rápido, ¿qué me mira? Muévase. Sí, Pancha. Sí, estamos viendo la carta del apóstol Pedro, capítulo 5. El pastor habló: ¿qué me mira? Muévase a ver. Mientras, sí, claro, sí. Aparte de eso van desayunando. Ajá. Sí. Saque el perro a orinar. Sí. ¿Las mamás son así o no? ¿Por qué una hermana está privada? Sí. Así son las mamás. Así son todas. Yo tengo una mamá de 80 y pico, hermana. 22 cirugías de abdomen. Y no permite que nadie le prepare sus alimentos. Hola, y uno le dice a una muchacha de estas: prepárese un arroz. Se le quema el agua, hermano, se le quema el agua. Se le ahuma la cebolla cabezona, se le ahuma. Por el amor de Dios, hermano. Esos señores ya grandes, 75, 80 años, y los ve uno en bicicleta, a otros los ve uno haciendo gimnasio, corriendo, subiendo y bajando. Y el chino parece una momia egipcia. Ni saluda el momio. Y hace pasar unas penas a los papás. Salude, y le dan algo y el papá tiene que decir: diga gracias. Y ese señor de 80, de 75, de 70 años sube, viene, baja. Hermanos, y terminamos acá. Entonces dice, escuche, echando, más adelante dice: para cuando fuera el tiempo, Dios nos exalta. ¿Quiénes? A los que se han humillado. ¿Quiénes se han humillado? Dios exalta a todos aquellos que han seguido la instrucción de sus pastores, sus líderes, aquellos a que Dios ha puesto. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Y continúa ahí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario al diablo está como león rugiente, anda alrededor devorando a quien devorad. Escuche, mire, hermano, el diablo, la gente cree que, yo no sé dónde sacaron esa idea, que es una cosa horrible, feroz, que tiene cachos, rabo y anda con un tenedor. Mire, el diablo siempre va a aparecer como lo mejor, siempre, porque el tema del diablo es devorar. ¿Es qué? Devorar. Devorar no es que tú te pones a jugar con él. Algunos se ponen a jugar con él como si fuera un gatito de porcelana. A que te cojo ratón, a que no, diablo ladrón. ¿Cómo no? Vienes para matarte. ¿Para qué? ¿Y sabe por quiénes vienen? Escuche.
Sí, las ovejas, sí se la valgo, pero por sobre todo por aquella oveja que no ha madurado. Porque una oveja madura sigue, ¿sí me hago entender? Pero la que no ha madurado digamos, no sé si han visto esos documentales de National Geographic, todo esto de vida salvaje. Esos son los más tiernitos. Esos inmaduros son los que tienen a desprenderse ¿de qué? De la manada. ¿Por qué? Porque van como mariposas de flor en flor. Así hay cristianos. Así, aleluya, todo el tiempo, aleluya. Esperando, a ver. ¿Y usted qué, hermano? Esperando, a ver. ¿Y qué usted aquí está? ¿Y usted qué, hermano? Sí, ya la iglesia número 15, pero es que no me he logrado acomodar. Ahí está. Véalo ahí. Ahí está. Y la mamá tiene que decirle, hermano. Oh, ¿sí oyen? Así hay cristianos, hermano. Y ya grandes, hermano. Y todavía así, esperando a ver, como algunos tienen por dicho, esperando a ver cuándo será ese cuándo. Esperando. ¿Y usted qué, hermano? Esperando en el Señor. Ahí está. Sí. Todo lo repiten. Usted verá si crece o se queda como cordero. Y aquí dice la palabra. Escuche, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo. Todo el mundo padece, hermano. Sus padecimientos no son los peores. Sus sufrimientos no son los peores. Todo el mundo padece, hermano. Todos los hermanos alrededor del mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna, después de que hayáis pasado sabroso, Él mismo, aquí dice, después de que hayáis ¿qué? Padecido. Sabe que el sufrimiento y el padecimiento, escuche, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Entonces no le rehuya el sufrimiento y al padecimiento, hermano. Un matrimonio logra ser más sólido. Un matrimonio logra ser más consolidado en medio de las circunstancias difíciles, adversas. Pero solo si ese matrimonio se deja instruir. Solo si ese matrimonio pasa de cordero a oveja. Y como oveja también se deja instruir. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Hoy la pregunta sería, hermanos, con respecto al rebaño, ¿te vas a dejar pastorear? Hay algunos que están pensando por dentro, lo voy a pensar. Otro dirá, depende. Otro dirá, quizá. Otro está con la mirada diciéndome, como lo veo, quién sabe. Hermano, no hay sino una opción: dejarnos pastorear. No hay sino una opción: obedeces o obedeces. Obedeces o pereces. Pero no hay sino una opción: obedecer. Y termina el apóstol Pedro dando gracias a su hermano Silvano, quien le ayuda a escribir la carta, y se despide de verdad, como dice el con ósculo santo, esto es con un beso sagrado, o sea, con mucho afecto. Como dándonos a entender el apóstol Pedro que la relación entre ovejas y pastores debe ser así, hermanos, con un respeto y con un cuidado santo, como debe ser en el Señor. Amén. En otras, y termino, ustedes me tienen que cuidar a mí. ¿Sí me hago entender? Y yo los tengo que cuidar ¿a quién? A ustedes. Ese es el afecto y el ósculo santo del cual habla Pedro. Ustedes nos cuidan a nosotros los pastores cuando oran por nosotros, pero también cuando obran rectamente, cuando acatan la obediencia, cuando acatan en obediencia, siguen la instrucción, pero no lo que yo digo, sino lo que la palabra dice. ¿Me estoy haciendo entender? Y de igual manera, nosotros les cuidamos a ustedes. ¿Desde dónde? Desde pastos frescos, agua fresca. Amén. ¿Me hice entender? Y cuando llegue el día, segunda venida de Cristo, el príncipe de los pastores, Cristo, nos dará a cada uno de nosotros nuestra recompensa. A nosotros como pastores y a ustedes como ovejas, porque somos su grey. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.
Si va a aplaudir, aplauda fuerte al Rey de Gloria, al Príncipe de Pastores. Apláudalo fuerte, aplauda, hermano. Sí, está bien, es válido. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Por tu infinita misericordia, cierre sus ojos. Y si viene con familia, tome su familia. Señor, gracias por cuidarnos, por apacentarnos, por bendecirnos, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, es verdad que los pastores y nosotros los pastores tenemos una gran responsabilidad, indudablemente, Señor. Guiar la grey, Señor, voluntariamente, haciéndolo, bendito Rey Santo, de manera limpia y transparente, no deshonestamente, Señor. Es verdad, Señor, que como pastores, Señor, nuestra labor es usar la palabra con precisión para pastorearles como está escrito, Señor. Para pastorearles, Señor, como tú nos lo dejaste escrito, como tú nos lo has enseñado, Señor. Como ha sido tu instrucción desde siempre, Señor. Como ha sido tu instrucción por el ejemplo de siempre, Señor. Pastorearles para que nada les falte. Pastorearles en lugares de delicados pastos. Esto es tu palabra, para que descansen. Pastorearles junto a aguas de reposo. Esto es tu palabra, Señor. Para que el alma de cada uno sea confortada. Para pastorearles y guiarles por las sendas de justicia, por amor de tu nombre, Señor Jesús. Que aunque cada una de estas ovejas, Dios, anden en valle de sombra y de muerte, que no teman, porque como pastor, Señor, he podido utilizar la palabra con precisión y hacerles saber desde la palabra que tú estás con cada uno de ellos, Señor. Para que tu palabra, como callado, les infunda aliento a cada uno de ellos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, es mi responsabilidad como pastor, Dios, cuidarles, pastorearles, para que el bien y la misericordia les continúen y preserven siempre, todos los días en la vida de cada uno de ellos, para que en la casa, tanto ellos como nosotros los pastores, moremos por largos días, Dios. Por favor, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que como pastores, Dios, tengamos cuidado de tu grey, instruyéndolos, capacitándolos, exhortándolos, entrenándolos, Dios, para que como ovejas, bendito Rey Santo, Señor, también, bendito Rey del cielo y de la gloria, tengamos la actitud humilde y sencilla, cada uno de nosotros como ovejas de tu grey, Señor, mansos, humildes, sencillos, para dejarnos pastorear, para dejarnos cuidar, instruir, capacitar, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco, Señor, que por tiempos o por algunos días me he portado, como dice tu palabra, tercamente, Dios. Mas sin embargo tú has sido bueno, fiel, santo y justo, Señor, y nos has provisto de pastor, nos has provisto de cuidado, y por sobre todas las cosas del pastor de pastores, Jesucristo, quien nos ha apacentado de manera tierna, apacible y amorosa, Señor. Padre, que podamos honrar a cada uno de los ancianos, esto es a cada uno de los pastores, Dios. Que tengamos a cada pastor, Señor, como de doble honra, de doble honor. Que podamos bendecir a cada pastor, Señor, a cada uno de los que nos pastorean y nos cuidan, Señor. Por eso hoy oramos por cada uno de los pastores, Dios. Y te pedimos, buen santo, que sigas dando sabiduría y que sigas guardando a cada uno, que maduramente, Señor, y que precisamente enseña tu palabra. A todos aquellos pastores fieles, conforme a tu diseño, Señor, que proveen de cuidado no solo ministerial, Señor, sino que además de ello protegen contra el error. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios,
como ovejas, Señor, a que podamos ser alimentados, Dios, como ovejas, Dios, para que podamos seguir tu instrucción, Señor, para que cuando tú aparezcas, Señor, recibamos tanto los unos como los otros, pastores como ovejas, la corona incorruptible de gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Edifica, Señor. Afirma, fortalece, establece, perfecciona, aún y después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, Señor. Ayúdanos a ser un rebaño sumiso, sujeto, porque, amado Santo, mi Señor, esto te agrada. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendito consejo, Dios. Y que podamos ser humildes, porque tu palabra dice que tú resistes a los soberbios, pero que das gracia a los humildes. Y ahí como familia, Señor, en el nombre de Jesús, bendice cada familia, Dios. Que cada familia crezca, madure, Señor. Que cada familia, bendito Rey Santo, pueda vivir, oh Rey, conforme a tus principios y verdades, Dios. Velando, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Padres que cuiden a sus hijos, hijos que cuiden a sus padres, pastores guardando a sus ovejas guardando a sus pastores, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos vigilantes los unos y los otros, Dios. Guarda cada familia, Señor. Guarda cada hijo, cada padre, y que podamos resistir firmes en la fe, Señor, aún y a pesar de los padecimientos que también se van cumpliendo en muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo. Que nos mantengamos firmes en la fe, sobrios, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Son tantas las ideologías, las ideas, las teorías, las filosofías de origen satánico que quieren acabar, Dios, con la iglesia, con los pastores, con las ovejas, con las familias. Pero sabemos, Señor, que tenemos al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Seguramente padezcamos, Señor. Sí, en esta tierra es un poco de tiempo, pero tú nos perfeccionarás, nos afirmarás, nos fortalecerás y nos establecerás. A ti, Señor, sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.